dólares, que es su peor cambio de los últimos 2 años. Gracias, Fernando. Bueno, pues lo primero de todo que queríamos hablar, señora de Oriol, es vamos a analizar lo que está pasando. Es decir, la bolsa está en 6.180 puntos, la prima de riesgo en 516 puntos básicos. ¿Hacia dónde vamos con esta situación económica en la que nos encontramos a día de hoy? Pues yo creo que estamos todos esperando que la señora Merkel salga a decir voy a apoyar el euro, en el momento que apoyara el euro y que fuera realmente fuera categórica en su aseveración. Esto es un ataque al euro porque hay una perspectiva, una expectativa clara de que el euro se desintegra. Yo creo que están esperando que salga Grecia. Si sale Grecia, el efecto desencadenante es que inmediatamente el ataque a los países periféricos va a hacer que se vayan cayendo, y entonces el ataque es en general al euro. El dinero es muy emocional, sufre pánico. Los mercados no son más que la suma de miles de comportamientos de administradores que manejan el dinero de pequeños ahorradores y tienen la obligación de cuidar el dinero de esos ahorradores, con lo cual cuando anticipan un problema, y en este caso anticipan un terremoto, el dinero huye y la bolsa lo acusa, porque si nadie compra y todo el mundo vende, se caen los precios. El euro estamos diciendo que está cayendo, lo cual es una buena noticia, porque teníamos un euro sobrevaluado en relación a España en particular le viene fenomenal, porque yo creo que lo que nos va a sacar adelante es la exportación, y el que baje el euro, que ha estado en unas cifras elevadísimas. Todavía nos tenemos que acordar de que las cifras teóricas o que responden a fundamentales es 1,1 y seguimos en 1,20 y pico. Todo lo que sea bajar es a medio plazo salud para la economía europea y específicamente para la española, que tiene que desapalancarse por la vía de incrementar sus exportaciones. Decía hace un momento Víctor Rubido que tenemos dos problemas en la línea que usted marcaba. El primero es que nadie quiere invertir en España, pero es que tampoco vienen capitales a Europa. Es decir, estamos en un momento de una crisis total en la Comunidad Europea. Yo no sé si lo de Merkel va a ser suficiente, pero en cualquier caso no sé en qué tiempo o cuándo puede llegar la tranquilidad a los mercados. Tenemos a Grecia pendiente de unas elecciones, hasta entonces no se va a mover prácticamente nada, y no sé por dónde va a salir esa salida, o dónde empiezan a ver ya, como dice algún político, que en el año 2013, supongo que ustedes habrán hecho sus cuentas desde el círculo de empresarios, que empezaremos ya a tener un crecimiento y a salir de todo esto. El día no lo sé. Que vamos a salir, estoy segura. Y estoy segura porque las reformas que se están haciendo en España eran impensables hace 5 años. Yo prefiero, antes que ponerme en el 2013, que creo que todavía vamos a estar de posoperatorio, y el posoperatorio después de una cirugía como la que se está haciendo y la que queda por hacer, porque queda mucha cirugía por poner en marcha, va a ser larga. Yo prefiero ponerme en el 2014. Vamos a pensar España en el 2014. Tenemos un país en que por fin se ha quitado los corsés de un mercado laboral rígido que se diseñó cuando España prácticamente era un país autárquico, en el que había 5 grandes empresas, de las cuales la mitad eran públicas. Un sistema bancario dual, en el que teníamos unas cajas de ahorro que llamaban bancos y que lo que realmente eran, un sitio muy cómodo para poner en los consejos a sindicalistas, políticos, amigos del poder, etcétera, y que es como gestionaban, y sin transparencia ninguna, porque no estaban controlados ni regulados realmente en la misma medida que los bancos. Eso va a desaparecer, mueren. O sea, las cajas de ahorro hace 2 años, yo pregunto aquí a los contertulios, ¿nos imaginábamos que desaparecían todas las cajas de ahorro? No digo hace 10, que las cajas de ahorro era una institución, 300 años de institución. Oiga, tenemos que tener 300 años por delante, no por detrás. ¿Lo imaginábamos? Yo creo que tenemos un país que no nos damos cuenta lo que se ha transformado, pero la siembra de los frutos de toda esta siembra no se cosechan en 2 días, pero en el 2014 vamos a tener un país mucho más fuerte del que tenemos ahora y con mucha perspectiva. O sea que prefiero pensar que vamos a pasar un desierto largo sin ahogarnos, y que la señora Merkel, volviendo al tema del ataque y de la coyuntura y de la prima de riesgo, y que creo que son cosas, va a saber medir su timing y no nos va a llevar, nos está acercando al precipicio para forzarnos a tomar medidas que de otra manera ella piensa, y me temo que tiene razón en eso, que no hubiéramos tomado. Y el problema es si empuja tanto que cuando estamos llegando ya al acantilado tiene que pegar el frenazo, y es too late, my darling, que nos hemos caído todos por el acantilado. Pero si es capaz de medir sus tiempos, y de aquí a final de la primavera, que nos queda unos cuantos días todavía, sale y dice Europa es importante, el euro lo va a defender Alemania,
Yo creo que el ataque desaparece, empezamos a tener oxígeno, que es liquidez, que es lo que no tenemos ahora mismo en las empresas, y tenemos muchísimas y muy buenas perspectivas. El gobierno está haciendo muchas cosas, pero da la impresión que en un momento determinado dice, bueno, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y sin embargo, vemos que no se soluciona a ojos inmediatos, ojos vistos, nada. Es decir, parece que no logramos avanzar. Yo no sé si qué es lo que ha hecho mal el gobierno, se ha equivocado en algo, son las medidas adecuadas y en cualquier caso, si hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿por qué no se ven resultados? No sé si he escuchado lo de que el gobierno piensa que ya ha terminado sus deberes. No, dice que va a hacer una reforma cada semana, vaya. Pero, eso es. Pero ¿qué ha hecho ya de cara a Europa los deberes, vaya? Hombre, ha hecho muchísimo. Y yo creo que antes estábamos camino del sur y vamos camino del norte. Quiero decir que el rumbo del barco en el que estábamos montados iba cuesta abajo y sin frenos y nadie hacía nada. Seguíamos viendo brotes verdes todos los días y cuando ves brotes verdes es como el niño que va a la escuela y se cree que va a probar y entonces nunca hace los deberes y claro, luego suspende. Este gobierno ha cambiado el rumbo, en vez de al sur vamos al norte y el tema es la intensidad. ¿A qué nudos tenemos que ir al norte? Y yo creo que el gobierno está dando pasos importantes pero insuficientes. En la reforma laboral, por ejemplo. Pues ¿por qué seguimos hablando de 33 días por 2 años y de nuevos contratos laborales, que en vez de reducir el número de contratos laborales, que tenemos 40 y tantos, vuelve a sacar nuevos contratos laborales vamos a ayudar a los grupos que tienen más paro? Y entonces desde arriba, desde el poder hacia abajo, les voy a decir a ustedes qué es lo que es rentable. Contraten a jóvenes de 30 años. ¿Quién tiene hipotecas en este país? ¿Los que tienen menos de 30 años? ¿O los que tienen más de 30 años? ¿Quiénes tienen deudas? Porque aquí en este país la gente se casa después de los 30 años. Y es cuando te compras la casa. ¿Por qué tenemos que contratar a los parados de menos de 30 años y no a los de más de 30 años? Es decir, es una reforma laboral revolucionaria, pero sigue oliendo a dirigismo. Sigue oliendo a un regulador que piensa que él sabe mejor que el mercado a quién tenemos que contratar. Yo, sinceramente, si me vienen a la empresa a buscar trabajo, busco a quien contribuya con valor añadido, no a si tiene menos o más de 30 años. Y te digo, el que tiene más de 30 años me interesa más. Bueno, 2 cuestiones puntuales y os dejo hablar a todos. La primera, ¿hay margen para subir el IVA? Desde luego, si nos miramos en los comparables, es decir, en los países del entorno, España tiene el IVA más bajo de toda Europa. Estamos a 4 puntos, a 2,5 puntos de la media europea y a 4 puntos de los países que han tenido que hacer reformas. Pero yo creo que el tema no es el IVA, más IVA o menos IVA, es más IVA a cambio de qué. Y ahí yo creo que, y lo ha presentado el ministro Guindos en Europa, pero no creo que se ha contado mucho en España, es lo que llamamos la deflación fiscal, puesto que no tenemos banco central y no podemos devaluar la peseta y no podemos ganar competitividad, que es un atajo para ganar competitividad, lo que se ha hecho las devaluaciones que se venían practicando en España y que se han hecho, en España y en el resto del mundo mundial. Hay una cosa que es, yo cambio costes salariales sociales, seguridad social por IVA. En la medida en que se reduce el coste bruto a la empresa de cada unidad de trabajo, se gana en competitividad. Y en la medida, como tenemos un ajuste pendiente, tenemos que llegar al 3% el año que viene, etcétera, reduces cotizaciones, ganas competitividad y todo lo que has reducido de cotizaciones lo conviertes en más IVA. Si tú consigues más IVA, eso es sangre en las venas directa para la administración del Estado, porque es el impuesto que más rápidamente se recauda. Reduces el coste de las empresas, ganas competitividad y en el momento que ganas competitividad, volvemos a lo que hablábamos antes del sector exportador, empiezas a poder exportar porque tus productos son más competitivos. En el momento que empiezas a exportar, tu demanda crece, si tu demanda crece, tu capacidad de generar, de abrir la puerta a nuevos trabajadores, creas empleo. Si creas empleo, empieza el consumo a despegar. Es un círculo virtuoso en el que entras por la vía de subes el IVA, sí, porque tienes que arreglar un problema. Pero para que eso no tenga un impacto sobre la inflación, bajas la cotización social, porque las empresas estaríamos dispuestas a absorber la subida del IVA sin trasladarlo a precios más altos, porque nuestros costes unitarios habrían bajado. No sé si estoy de acuerdo con los planteamientos. Sí, es vital, lo que está diciendo es vital, y ahí el gobierno no toma medidas. Quienes somos pequeños empresarios, y yo ahora lo soy, que tengo 25 trabajadores, me doy cuenta fundamental de la brutalidad que supone para una empresa los costes sociales. Es decir, la disposición a contratar a más gente siempre y cuando en lo que pagas a un trabajador no tengas que añadirle un tercio más para pagar costes sociales.
Pero de eso no hablan, no se atreve, tiene mala imagen, y además un gobierno de derechas que baja, que reduce las cotizaciones de las empresas a la seguridad social, rápidamente tienen que esperar ataques de que se está cargando el estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo has explicado muy bien, ese es el abecedario, esa es la vía, reducir el coste salarial unitario para permitir ser más competitivos, empezar a exportar, y toda la cadena crear empleo de ese círculo virtuoso que al final conduce a la reactivación económica. No, yo lo que le quería decir, escuchándola, y estoy de acuerdo, sobre todo en la reflexión que hacía de la transformación, eso era lo que se llamaba la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Sí. Que yo creo que es muy positiva, y es decir, que yo creo que estamos armando un país mejor si seguimos profundizando en esas reformas, que a veces hay, como dice Jesús, una gran corriente de opinión pública, sobre todo desde la izquierda, contraria a esas transformaciones. Pero yo lo que le quería ir al círculo virtuoso, es decir, a mí me parece que para salir de la crisis tenemos que trabajar más, mejor y más barato. Pero dentro de que sea más barato, también necesitamos que el resto de los elementos del proceso económico también se abaraten. Por ejemplo, los alimentos, el vestir, los coches, la vivienda. Y yo, salvo efectivamente las viviendas que no se venden, ya ni se compran ni se venden, pero el resto no sé, que son procesos que en las crisis anteriores era así, acaban bajando los precios y precisamente eso permitía recuperarse. Bueno, en España, si descomponemos el índice de precios al consumo, sí ha habido una bajada de precios. Cuando hablamos de si segmentamos y no hagamos análisis cortoplacista de los últimos 3 meses, pensemos en los últimos 3 años, el precio medio de todo lo que has mencionado ha caído. El problema del IPC en España básicamente es que somos muy dependientes energéticamente, y lo que nos está distorsionando la suma de todos los elementos es la subida del precio del petróleo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de que ya hubo una subida de IVA sin acompañamiento de reducción de cargas laborales, con lo cual eso va directamente a la cuenta de resultados de la compañía y ha habido una pequeña transferencia. Los vehículos han bajado de precio. O sea, hoy el que no se compra un vehículo en promoción es que no hay más que oír aquí la radio, la COPE, todos los días anunciando cómprese un coche, ¿sabes? Como antes cuando cómprese un piso. Ahora no te dicen cómprese un piso, o te lo dicen, pero al 40%. O sea, que sí que han bajado los precios. O sea, que la gente tiende a pensar en agregados, no tiende a pensar, pero la ropa es mucho más barato hoy que hace... Te quiero decir, hombre, no si te vas a las marcas, pero en el rango de precios... En las marcas también. En las marcas no lo sé porque no las suelo consumir, pero hay un estudio, pero yo te aseguro que yo voy a una tienda, y no sé si aquí se pueden decir los nombres. Puede decir lo que quiera. Bueno, hay una tienda que se llama Primark, que no sé si habéis ido, pero yo voy con mis hijos, y de verdad que yo por 100 euros salgo con una bolsa de ropa como no imaginaba nunca. O sea, que es que también vivimos con prejuicios, y sube todo. ¿Cómo que sube todo? Todo baja. Es que seamos realistas, todo ha bajado de precio. Por el mismo sueldo hoy se compran menos el café. El problema fue la entrada del euro, que nos gastábamos, yo tenía la oficina aquí al lado y bajaba ahí a una tienda, a un bar que se llama Simpatía. Me están diciendo mis compañeros que sí, que la conocen, que va mucho. No, ahora ya me he cambiado de oficina y ahora me he ido a otra zona, pero bueno, he estado muchos años aquí al lado. Y valía, ¿os acordáis, no? Bajabas al café 100 pesetas. Llegó el euro y cambiamos la chocolatina por otra chocolatina, pero era de 160. Ahí fue un impacto brutal. Tremendo, vaya redondeo. De todas formas, a mí me ha parecido muy brillante lo de esa proporción de bajamos las cotizaciones de la seguridad social y por lo tanto yo voy a bajar los precios. Teóricamente ha sido una exposición muy brillante, pero dada mi edad y mi desconfianza, yo no creo que el empresario automáticamente, si le bajan la seguridad social, baje los precios, a no ser que tenga que competir, porque si va a vender no va a bajar los precios. Has tocado un tema importantísimo. En los sectores en que hay competencia eso ocurre automáticamente. Lo que pasa es que en España no en todos los sectores hay competencia, porque la liberalización no se ha llevado a cabo como debiera. Tenemos ahí pendiente, por eso hablábamos antes de las reformas, no tienen todos los deberes hechos y ellos lo saben, me refiero al gobierno, saben que tienen una secuencia de reformas, la pena es que no acaban de contarnos esa secuencia de un golpe. Mire, este es mi cronograma. Yo diría más, no solo eso, yo diría que van escandalosamente retrasados en lo que tienen que hacer, aparte de ajustar el déficit. Política de liberalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Escandalosamente retrasados.
Efectivamente. No, escandalosamente retrasados, sí, no. van muy retrasados. Pero es que llevan 5 meses, es decir, es que vosotros lo que le pedís a un gobierno, me da igual que sea este o cualquier otro, es una velocidad supersónica que esta sociedad a lo mejor no es capaz de soportar. Porque yo le quería preguntar otra cosa. Con esta reforma laboral que es, ha dicho revolucionaria, pero no suficiente, lo que se está produciendo, y yo pregunto si podemos esperar, hasta dónde podemos esperar, qué cifras podemos esperar, es un incremento del paro extraordinario. Y yo creo que a final del verano, o a comienzo del verano, perdón, a comienzo de las vacaciones, yo creo que las cifras del paro se van a disparar y hasta por lo menos octubre o noviembre lo vamos a ver así. Y quería yo saber ¿qué cifra podemos llegar a tener de paro y hasta dónde podemos aguantar sin colapsarnos? Yo prefiero hablar de conceptos y no de cifras, porque las cifras se los dejo a los magos, y como los economistas hablamos muy bien para analizar del pasado y siempre erramos en las proyecciones de futuro. Pero conceptualmente, no cabe duda que esta reforma laboral va a permitir desatascar determinados procesos y eso va a generar en el corto plazo más paro. Vamos, eso es un hecho constatado, porque las cifras que venimos arrastrando de enero, bueno, la reforma salió en febrero, pero de enero a abril son dramáticas, y creo que van a seguir siendo dramáticas porque había mucha gente que estaba esperando. Es como cuando piensas que va a subir el IVA, adelantas tu consumo. Cuando piensas que vas a tener una reforma laboral, aplazas tus decisiones a esperar el que puedas administrar. Y eso es lo que se llama la curva J. La curva J es que cuando tú pones en marcha una medida que el mercado ha estado esperando largamente, generas de entrada una depresión para eventualmente empezar a generar un despegue. Y yo creo que estamos en el proceso de la parte baja de la J y que eventualmente vendrá. Y va a venir por lo que hablábamos del círculo virtuoso. Calculas. Bueno, ¿cuándo eso? No, calculas, así es. Sí. Quiero decir, aguantamos este año y estamos en la parte baja de la J en 2012 y 2013. No me gustaría equivocarme, entonces prefiero no dar fechas. Pero por eso es que a lo mejor en la parte baja de la J llegamos a colapsar. Yo creo que en el momento, las exportaciones, tenemos dos sectores que son importantísimos, que son el turismo y la exportación. Por desgracia, tanto nuestro turismo como nuestras exportaciones están muy dirigidas a la Unión Europea, y la Unión Europea está en una fase depresiva. No está en depresión como estamos España, pero no hay ningún país que pueda tocar las castañuelas, ninguno. Con lo cual, los datos del turismo de este primer trimestre son peores a los del año pasado, y el turismo es uno de los elementos fundamentales de creación de empleo, aunque sea estacional, genera empleo indirecto. Y el otro tema son las exportaciones, que también tenemos un superávit comercial con la Unión Europea, es la primera vez en nuestra historia, pero es verdad que la demanda europea está en decadencia, con lo cual hablar de lo que va a ocurrir cuando hay tantas variables exógenas sobre las que no tenemos capacidad es pensar que nuestros exportadores están trabajando para vender en países que no están en la misma zona y que están desincronizadas de la depresión. Pero va a ocurrir. Yo por eso antes, al principio, decía, pongámonos en el 2014. No sé si es decir que es que el 2013 todavía tiene poco que aprovechar. A ver si llegamos. Yo quería preguntarle por las responsabilidades de los empresarios en el derrumbe de las cajas. Porque a veces tengo la impresión de que ocurre con los empresarios algo parecido a lo que ocurre con los sindicatos, que nunca son responsables de nada, que critican, que exigen a los políticos, en este caso. Nómbreme un solo empresario en las cajas, dígame uno. No, yo no le voy a preguntar por los empresarios de las cajas, gestores, es que no tenían. Yo le quiero preguntar por todos los empresarios que han dejado de devolver el dinero a las cajas. Porque, claro, las cajas se han hundido, y yo lo decía antes, porque hay muchos empresarios e individuos, personas que no tienen empresa, que han dejado de devolver el dinero. Es que lo que ocurre es que hay un agujero terrible que ahora tenemos que cubrir entre todos los españoles, porque hay empresas concretas y personas concretas con nombres y apellidos que han dejado de devolver. Frente a eso, ¿no le parece que también los empresarios como grupo,
como líderes sociales también tienen que dar explicaciones? Bueno, yo creo que en esa pregunta hay un punto de pensar que el empresario tiene placer en no devolver un crédito. No, claro que no. Han dejado de devolver y eso es la culpa de que caiga la caja. No, pero es que tampoco los políticos tienen placer en hacer una gestión que sale mal, como por ejemplo en las cajas. Yo parto de eso, pero han hecho una mala gestión. ¿Y los empresarios que también han hecho una mala gestión y no han devuelto el dinero y han llevado a este agujero? Yo creo que no se puede pensar asimétricamente en el comportamiento de las personas. Las personas estén en la empresa, sean residentes, lo digo por hablar del problema de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria no solo se han lucrado los empresarios, hemos participado todos. Aquel que decía, yo me compro un segundo piso porque como mi vecino lo compró a 100 y ahora vale 120, tengo una expectativa de ganancia en el corto plazo, me lo compro a 120 y tenemos exactamente 5 millones de españoles, que no creo que todos sean empresarios, que se han comprado pisos porque tenían expectativa de que iba a seguir ganando plusvalías y se iba a hacer de oro. Y luego el del pueblo dice, oye, esto de un constructor de toda la vida del pueblo que hacía construcciones, ve que aquí hay todo que ganar y empezaba a hacer pequeñas promociones de 3 chalés adosados y además iba a los bancos, iba a las cajas y como el dinero era manguerazo puro, los bancos encantados porque por cada hipoteca que daban se cobraban su pequeña cifra, las cajas igual. Y la diferencia es que si nosotros hacemos un análisis ahora mismo de cuál es la parte tóxica de todos esos embargos de empresarios y no empresarios, pequeños ahorradores que han invertido sus dineros en la burbuja inmobiliaria, veremos que los riesgos están concentrados en las cajas, porque las cajas tenían, además de objetivos económicos, objetivos políticos. Y financiar a un constructor era generar puestos de trabajo en la zona. Porque cada casa que se construye era alicatadores, fontaneros... Pero financiaron a determinados empresarios. Bueno, pero esos empresarios creaban puestos de trabajo. También para los empresarios. Pero esos empresarios era un círculo virtuoso en ese momento que no se anticipó que entraba en una burbuja y que se convertía en una explosión. Pero eso ha ocurrido en toda la historia. En 1635 pasó con los tulipanes en Holanda. Veías que el tulipán valía cada vez más y llegó a valer un tulipán 100 veces lo que una casa en Ámsterdam. Entonces, no son los empresarios, es toda la sociedad en su conjunto. Las cajas de ahorro pensando que generaban puestos de trabajo porque efectivamente cada vez que daban un crédito constructor allí en su pueblo, que era donde ellos tienen los votos, o los sindicatos, porque no recordemos que en Bankia, antigua Caja Madrid, la mitad eran del PSOE y la mitad del PP. O sea, aquí la mitad de los que daban créditos eran de los dos partidos políticos. Empresarios en las cajas, a mí que me digan dónde están. Sí se estableció una cultura de un enriquecimiento fácil a través del... Y, por ejemplo, yo recuerdo el presidente de una empresa de biotecnología en España que está buscando recursos para algo tan como es una medicina que nos ayuda a todos y que el éxito de él era al final el éxito de la propia sociedad, y en el año 2004, 2005, 2006 no encontraba un euro en España. Lo tenía que encontrar en Estados Unidos, en Canadá. En España no le daban un euro, mientras en España se estaba dando dinero al último adosado, como decías tú, que se creaba en el último pueblo de España. Pero a una empresa española dedicada a la investigación, a la conquista de un fármaco para luchar contra enfermedades severas, no encontraba un euro. Bueno, es decir, que esa cultura... La financiación también es administrada. O sea, cuando un banco da dinero busca el menor riesgo posible. En ese momento de la burbuja inmobiliaria, en el cortoplacismo en el que se jugó, dar dinero a inmobiliario empíricamente les decía que era rentable, porque lo que estaban tasando significaba que el año que viene iba a valer más y en el peor de los casos pensaban que el embargo les permitía liquidar su deuda. La biotecnología es alto riesgo y efectivamente la capacidad de recuperación, y sabemos ahí, te vas a los índices de éxito de las biotecnológicas y tienes una en 100, porque estás jugando, ahí sí que estás jugando con lo incierto. Voy a averiguar cómo se... En cualquier caso, en el tema de la biotecnología, justamente en el gobierno anterior había una ministra, que era Cristina Garmendia, que fue el único presupuesto que a lo largo de todas las dos legislaturas y sobre todo en la segunda en que estuvo,
tuvo crecimientos constantes, permanentes, y en sus comparables con el resto de presupuestos de otros ministerios fue creciente. Y como ella procedía del mundo de la biotecnología, y ahora vuelve, por cierto, apoyó muchísimo. Es verdad que veníamos de niveles mínimos y seguimos en España en niveles muy por debajo de la OCDE en cuanto a investigación, pero el dinero de la investigación es altísimo riesgo y un banco tiene que administrar. ¿A quién se lo doy? ¿A quién tiene un riesgo alto? ¿A quién me garantiza? Luego ¿Qué hace pisos? Mónica del Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, muchas gracias por haber compartido este tiempo de nuestra tertulia aquí en COPE. Muchas gracias a vosotros. Actualidad, análisis, última hora. Así son las mañanas, con Buruaga, Cadena COPE.